En su momento de mayor expansión cubría 24 millones de kilómetros cuadrados, conectaba la costa del Pacífico chino con las puertas de Viena. Gobernaba a más de 100 millones de personas, administraba decenas de idiomas y movía mercancías, ideas y enfermedades a través de un corredor de tierra que ninguna entidad política, antes ni después, ha logrado controlar de manera plena. Fue el mayor imperio territorial contiguo de toda la historia registrada. Y sin embargo, si te educaste en Europa, en América Latina o en cualquier rincón del mundo occidental, casi con certeza, te enseñaron a tratarlo como una nota al pie, una interrupción violenta entre historias más importantes, un espasmo bárbaro que no dejó nada digno de herencia. El imperio mongol no encaja en el relato que Occidente construyó sobre la civilización. Por eso, Occidente, durante mucho tiempo, decidió simplemente no contarlo. Esa decisión tuvo consecuencias profundas, estructurales, duraderas, sobre cómo una civilización entera se comprendió a sí misma y sobre qué preguntas se permitió hacerse. Determinó qué imperios se presentaron como modelos, qué conquistadores se convirtieron en héroes y qué formas de violencia histórica se maquillaron como progreso, mientras otras quedaban archivadas bajo el rótulo de la barbarie. Moldeó los planes de estudio universitarios durante siglos. Consolidó el supuesto, todavía extendido, de que el motor fundamental de la civilización mundial siempre ha estado ubicado en algún lugar entre Atenas y Londres. Entender qué fue enterrado y por qué exige volver a las estepas de Asia Central en el siglo XII, a un mundo fragmentado, brutal y completamente ajeno a que estaba a punto de ser reorganizado por la fuerza. La estepa euroasiática en el siglo XII no estaba vacía. La habitaban decenas de confederaciones nómadas en permanente competencia. Tártaros, merquitas, naimanes, queraitas que se saqueaban el ganado, se robaban las mujeres y formaban y rompían alianzas con la regularidad de las estaciones. Temujin, nacido alrededor de 1162 en el clan Borjigin, llegó a este mundo en su momento más caótico. Su padre fue envenenado por rivales cuando Temujin tenía aproximadamente 9 años. Su familia fue abandonada por su clan y dejada a sobrevivir un invierno en la estepa con casi nada. Fue capturado y esclavizado siendo adolescente. Por cualquier cálculo razonable, no debería haber vivido lo suficiente como para importar. Sobrevivió. Y entre aproximadamente 1180 y 1206, mediante una combinación de brillantez militar, alianzas matrimoniales estratégicas, brutalidad calculada y una disposición inusual a incorporar a los enemigos derrotados en lugar de simplemente masacrarlos, Temujin unificó a las tribus mongolas y túrquicas de la estepa oriental bajo una sola autoridad. En 1206, en una gran asamblea a orillas del río Onon, fue proclamado Genghis Khan, título que la mayoría de los especialistas traduce como algo cercano a gobernante universal u gobernante oceánico. Tenía alrededor de 40 años. No tenía sistema de escritura, ni ciudad, ni tesoro, ni burocracia, ni ejército permanente en el sentido convencional. En menos de 20 años, sus fuerzas habían destruido la dinastía Jin del norte de China, aplastado el imperio joresmiano en Persia y Asia Central, y enviado incursiones de reconocimiento hasta el Cáucaso, y lo que hoy son Ucrania y Rusia. La velocidad no fue accidental. El sistema militar mongol era genuinamente innovador. Estaba construido enteramente alrededor de la movilidad. Cada soldado era caballería. Cada unidad podía comunicarse a grandes distancias mediante señales de banderas y fuego adaptadas de prácticas previas de la estepa. El sistema decimal de organización militar, unidades de 10, 100, 1000 y 10.000, permitía que ejércitos enormes maniobren con una coordinación que las fuerzas sedentarias, combatiendo a pie, con trenes de suministros y fortificaciones, sencillamente no podían igualar. Los mongoles también extraían sistemáticamente el conocimiento técnico de cada civilización que conquistaban, desplegando especialistas en asedio chinos, persas y más tarde europeos contra el siguiente objetivo. Aprendían, se adaptaban,
No eran la marea de destrucción sin sentido que las fuentes europeas posteriores retrataron de manera casi unánime. Ese retrato tampoco fue accidental. Cuando las fuerzas mongolas bajo el mando de Batu Khan y el general Subutai entraron en Europa Oriental en 1241, lo hicieron con un nivel de coordinación estratégica sin paralelo en la guerra medieval europea. La campaña fue planificada años antes. Agentes mongoles que viajaban como mercaderes habían reunido inteligencia sobre las divisiones políticas europeas. El ejército se dividió en varias columnas que cruzaron simultáneamente diferentes pasos de montaña, impidiendo cualquier respuesta defensiva unificada. Aniquilaron a las fuerzas polaco-alemanas en la batalla de Legnica en abril y al ejército real húngaro en la batalla de Mohi en un intervalo de apenas 10 días. 2 batallas separadas por cientos de kilómetros, ganadas casi al mismo tiempo. Ambas fueron derrotas catastróficas para algunas de las potencias militares mejor organizadas de la cristiandad latina. Los mongoles invernaron en Hungría, enviaron incursiones a Austria y la costa adriática y parecían dispuestos a adentrarse en el corazón de Europa occidental. No lo hicieron. Ögedei Khan, hijo y sucesor de Genghis, murió en diciembre de 1241 y Batu retiró sus fuerzas al este para participar en el proceso de sucesión. Europa occidental se salvó no por su propia capacidad militar, no por ningún acto de intervención divina, sino por la muerte de un hombre al otro lado del continente. Lo que siguió en las crónicas, en la correspondencia papal, en los escritos teológicos de la Iglesia latina, fue la construcción activa de un relato específico. Los mongoles fueron descritos como un azote divino, un castigo de Dios por los pecados de la cristiandad. Fueron retratados como apenas humanos, que consumían carne cruda, adoraban demonios, que descendían de regiones más allá del mundo conocido, donde siempre se había imaginado que moraban razas monstruosas. El lenguaje desplegado era apocalíptico y deshumanizador en igual medida. También era, en aspectos importantes, estratégicamente conveniente. Presentar a los mongoles como una catástrofe sobrenatural en lugar de un sistema militar superior significaba que nadie tenía que hacer preguntas incómodas sobre por qué los ejércitos de la cristiandad habían sido arrasados tan completa y rápidamente. El Papa y el Sacro Emperador Romano estaban en conflicto entre sí durante la invasión de 1241, y esa fractura política había contribuido directamente a la insuficiencia de la respuesta europea. Nada de esa historia era útil. La explicación del monstruo era más conveniente que la honesta, y fue la explicación del monstruo la que quedó escrita en las crónicas. Mientras tanto, el imperio continuó, y lo que construyó, en las décadas en que no estaba ardiendo, fue genuinamente extraordinario según casi cualquier estándar histórico. Genghis Khan estableció uno de los primeros sistemas integrales de correo postal del mundo. El YAM, como se lo conocía, se extendió con el tiempo por todo el imperio y permitía que mensajes y bienes pequeños viajaran de un extremo al otro del dominio mongol en semanas en lugar de meses. Requería el mantenimiento de estaciones de caballos cada aproximadamente 25 a 30 kilómetros a lo largo de miles de kilómetros de estepa, montaña y desierto. Los jinetes portaban documentos sellados y estaban obligados a viajar de día y de noche, pasando su carga a caballos y jinetes frescos en cada estación. El sistema exigía datos censales para mantenerse, recaudación de impuestos para financiarse y una clase administrativa capacitada para gestionarlo. La sofisticación administrativa necesaria para construir y sostener semejante sistema a semejante escala contradice de manera absoluta la imagen de destrucción indiferenciada. Los mongoles también fueron, con excepciones importantes, notablemente tolerantes con la diversidad religiosa en sus territorios conquistados, más tolerantes, según la mayoría de las métricas históricas, que los estados cristiano o islámicos del mismo período. La corte mongola en Karakorum albergó simultáneamente en la década de 1250 a monjes budistas, cristianos nestorianos, eruditos musulmanes y sacerdotes taoístas. El fraile flamenco Guillermo de Rubruck, que viajó a la corte mongola en 1253 y dejó uno de los relatos europeos más detallados del imperio,
Describió debates interreligiosos organizados por el propio Möngke Khan, debates en los que representantes del Islam, el cristianismo y el budismo exponían sus argumentos mientras funcionarios mongoles observaban. No existe ningún equivalente medieval europeo de esa escena. El período mongol también produjo lo que los historiadores llaman a veces la Pax Mongólica, la paz mongola, un período que va aproximadamente de 1250 a 1350, cuando las rutas comerciales que conectaban el este de Asia, Asia Central, Persia y la costa del Mar Negro eran más seguras y transitadas de lo que habían sido durante siglos. La ruta de la seda no fue una invención mongola, pero su período de uso más intenso coincidió con la dominación mongola sobre las regiones por las que pasaba. La porcelana china llegó a mercados africanos. El conocimiento astronómico persa alcanzó las cortes chinas. El dinero en papel, adoptado y promovido por los mongoles a partir de la práctica china, se desplazó hacia Occidente a través de este corredor. El período mongol no fue una pausa en la transmisión del conocimiento. Fue, paradójicamente, una de sus grandes aceleraciones. Este no es un enfoque popular en la historiografía occidental, y la razón de que no sea popular dice algo importante sobre cómo la historia funciona como herramienta política. El relato europeo de la civilización, el que estructuró la mayor parte de la educación occidental desde el Renacimiento hasta buena parte del siglo XX, seguía una dirección determinada: Grecia y Roma, la caída de Roma como tragedia, la cristiandad medieval como custodio, el Renacimiento como recuperación, la era de los descubrimientos como expansión, la Ilustración como culminación. Es un relato en el que Europa es el sujeto de la historia, el portador de la civilización, el motor del progreso. Cada capítulo es interno. Cada desarrollo pertenece a la tradición. El relato es coherente y es también, como descripción del mundo real, radicalmente incompleto. El imperio mongol no encaja en ese relato. No aportó a la narrativa de recuperación europea. No era cristiano. No era mediterráneo. Su genio administrativo, su pluralismo religioso, su sofisticación comercial, su codificación legal, la Yasa, el código legal de Genghis Khan, fue uno de los intentos más ambiciosos de crear una ley unificada sobre poblaciones diversas que vio la Edad Media. Nada de esto podía ser absorbido en un relato que necesitaba que Europa fuera el hogar de la civilización. Así que quedó archivado bajo la categoría de barbarie. La destrucción fue enfatizada, y la destrucción fue real, y no debe minimizarse. El saqueo mongol de Bagdad en 1258, que puso fin al califato abásida y mató a una población que las fuentes árabes cifran en cientos de miles, fue un acontecimiento de auténtica ruptura civilizatoria para el mundo islámico. Las campañas en el norte de China despoblaron regiones enteras. La evidencia demográfica de Asia Central sugiere colapsos poblacionales en ciertas áreas que tardaron generaciones en recuperarse. Son hechos históricos que importan enormemente, pero fueron utilizados de manera selectiva e instrumental. Los mongoles fueron convertidos en destrucción pura precisamente porque reconocer lo que también construyeron habría complicado un relato que los necesitaba como monstruo absoluto. La complejidad no estaba permitida. La complejidad habría generado preguntas. La recuperación parcial del cuadro completo ha llegado lentamente, principalmente a través de dos vías. Una es la expansión de la historiografía no europea, el compromiso académico serio, especialmente a partir de mediados del siglo XX, con fuentes chinas, persas, árabes y mongolas que los historiadores europeos habían ignorado previamente o leído solo como curiosidades exóticas. Académicos como Igor de Rachewitz, que pasó décadas traduciendo y anotando la historia secreta de los mongoles, la única narrativa escrita por los propios mongoles sobre la vida de Genghis Khan y la formación del imperio, pusieron la voz del protagonista al alcance de la comunidad académica de manera rigurosa. Lo que emerge de esas fuentes no es un retrato sanitizado, pero sí es uno irreductiblemente complejo. La segunda vía es la arqueología. El yacimiento de Karakorum, la capital imperial mongola fundada por
Ögedei Khan, alrededor de 1235, en lo que hoy es Mongolia Central, fue excavada por equipos alemanes y mongoles a partir de los años 90. Lo que encontraron confirmó las fuentes escritas, pero añadió textura física, tangible, talleres artesanales que producían objetos en estilos procedentes de distintos puntos del imperio, evidencia de tradiciones metalúrgicas chinas y de Asia Central, fusionadas en los mismos objetos. Fragmentos de monedas chinas junto a azulejos de cerámica vidriada de estilo islámico. Los cimientos de Karakorum siguen allí, bajo la pradera mongola. No sostienen el relato de destrucción pura. Nunca lo hicieron. Existe también la cuestión del legado genético, que ha entrado en la literatura académica desde la biología y no desde la historia. Un estudio publicado en 2003 en el American Journal of Human Genetics identificó un linaje del cromosoma y presente en aproximadamente el 8% de los hombres en una amplia región de Asia, alrededor de 16 millones de hombres en el momento del estudio, que parece haberse originado en Mongolia hace aproximadamente 1000 años y haberse extendido mediante patrones consistentes con la expansión geográfica rápida de un pequeño número de líneas patrilineales muy exitosas. Los investigadores fueron cuidadosos con el salto inferencial hacia individuos específicos, pero la implicación demográfica es clara. La expansión mongola dejó una firma biológica en la población viva de Asia que no tiene equivalente en ningún otro registro genético de expansión histórica. El imperio que los libros de historia minimizaron está escrito en los cuerpos de sus descendientes. Nada de esto convierte al imperio mongol en objeto de admiración simple. La historia no funciona así, y la exigencia de admiración simple es en sí misma una distorsión. Lo que hace al imperio mongol es inevitable. Inevitable como objeto de indagación seria. Inevitable como desafío a las categorías con las que Occidente organizó su comprensión de la civilización y la barbarie. Inevitable como evidencia de que el mayor imperio terrestre de la historia fue también, en aspectos que importan, una empresa política y comercial sofisticada cuyo borrado del relato central de la historia mundial fue una elección tomada por personas con intereses en ese borrado. Esa elección protegió algo. Protegió la idea de que la civilización avanza en una sola dirección, desde una sola fuente, a través de un solo linaje. Protegió la idea de que los ejercicios de poder político y militar a mayor escala en la historia humana han sido europeos o mediterráneos. Protegió el relato de Roma como modelo. Roma, cuyo imperio en su apogeo cubría aproximadamente 5 millones de kilómetros cuadrados, menos de una cuarta parte de lo que los mongoles gobernaron en su momento de mayor expansión. Toda civilización escribe su historia para explicar por qué merece existir. Cuanto más segura está de sí misma, más necesita que su relato sea el relato. El definitivo, el central, aquel en el que todos los caminos conducen hacia adentro. Lo que ofrece el imperio mongol, ahí en el registro histórico con su incómoda inmensidad de 24 millones de kilómetros cuadrados, es un recordatorio persistente e irrefutable de que el mapa del logro humano es mucho más grande de lo que ninguna tradición ha estado dispuesta a trazar. Ese recordatorio ha resultado suficientemente incómodo, durante suficiente tiempo, como para que se dedicara un esfuerzo sostenido a hacerlo desaparecer. El esfuerzo funcionó en gran medida, durante mucho tiempo, en los lugares donde más se necesitaba. Pero el imperio siempre estuvo ahí, en las fuentes escritas por quienes lo temieron y por quienes lo sirvieron, en el suelo de Karakorum, en los genes de 100 millones de personas vivas en Asia, esperando, con la paciencia particular de las cosas que son, sencilla y tercamente, reales.